Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, porque sabemos, Padre, que tú obras, Señor, siempre a nuestro favor, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros, mi Dios. Y te pedimos, mi Dios, que esta mañana seas tú quien hable, seas tú, mi Dios, quien toca el corazón de las personas, mi Dios, y de lo que se hable hoy, Señor, sea palabra que venga de ti y que se hable solamente de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues hoy comenzamos una nueva serie que se llama Ven y ve, este es el Hijo de Dios. Y durante 3 domingos estaremos dando a conocer las buenas nuevas de Jesús para el mundo. Creemos que es un buen momento para hablar de esto, porque creo que va a comenzar la etapa que por lo menos para mí es la más chida de todo el año. En unas semanas ya va a ser Navidad y ahorita la mayoría de las personas ya andamos con nuestro espíritu navideño, felices adornando nuestras casas, así como aquí que ya está adornado, preparando la cena de Nochebuena, viendo qué se va a hacer, también comprando los regalos para nuestras personas cercanas. Y algunos, como en mi caso, estamos ansiosos porque pronto vamos a ver a nuestros familiares que quizás tenemos mucho tiempo sin ver. Sin embargo, también es en Navidad cuando celebramos la venida al mundo de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, del que nos libró de la muerte. Celebramos la venida al mundo de nuestro Señor Jesús. Y es un buen momento para que recordemos quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros. Así que si es la primera vez que vas a escuchar esto, o inclusive ya lo has escuchado en otras ocasiones, pero no has rendido tu vida a Jesús, te animo a que puedas venir y ver a Jesús. Y confiamos que las verdades que van a ser expuestas desde aquí pueden impactar tu corazón y transformar tu vida. Y por otro lado, si tú ya has puesto tu fe en Jesús, no creas que esto no puede tocar tu corazón, sino que esperamos que estas enseñanzas te ayuden a reanimar tu fe y te reten a aplicarlas en tu vida, así como dar testimonio al mundo acerca de lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús es, y quién Jesús es, mejor dicho. Y por eso te invito a que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Sí. Y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Va? Y dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Está bueno el trabalenguas ahí. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he aquí he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para darte un poquito de contexto de lo que acabamos de leer, déjame platicarte que un día antes a este discurso de Juan el Bautista, unos judíos que pertenecían al grupo de los fariseos, y hago otro paréntesis aquí, los fariseos eran un grupo religioso de aquella época, también eran un grupo político,
que se caracterizaban por ser muy, muy conservadores. Y también se caracterizaban por ser muy celosos de la ley, buenos expositores de la ley también. Y era un grupo con una gran influencia social dentro de los judíos y con una gran voz dentro de los conflictos y decisiones importantes. Y estos compitas entonces vienen y le preguntan a Juan acerca de su identidad. Le preguntaron, básicamente las preguntas iban encaminadas para ver si Juan el Bautista era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y esto nos muestra que como eran un grupo muy importante de los judíos, es que los judíos estaban interesados, estaban expectantes la venida del Mesías. Sobre todo porque en el tiempo en el que vino Jesús, los romanos tenían el control de Israel, o del pueblo judío, mejor dicho, ¿no? Entonces había una gran expectativa acerca de la venida del Mesías. Pero la respuesta de Juan ante esto fue confesar que él no era a quien estaban buscando, pero que después de él vendría alguien que es mayor que Juan, inclusive que ya estaba entre ellos, pero ellos no le conocían. Y que su trabajo, o sea el de Juan, era solamente preparar el camino para la venida de este hombre. Y lo más grandioso de esto es que pronto el Mesías se iba a presentar delante de ellos. El ministerio público de Jesús estaba a punto de comenzar. Y lo que estaremos viendo durante el tiempo que nos resta es cómo el testimonio que da Juan el Bautista nos invita a venir y ver a Jesús como el Cordero de Dios, como el escogido de Dios y como el Hijo de Dios. Venir y ver a Jesús, el Cordero de Dios, el escogido de Dios y el Hijo de Dios. Por ello es que nuestro primer punto es: ven y ve a Jesús, el Cordero de Dios y centro del Evangelio. Ven y ve a Jesús, el Cordero de Dios y centro del Evangelio. Leemos de nuevo cuenta el versículo 21 y dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vemos esto, es muy probable, pues Juan estaba hablando a una multitud, es muy probable que había una gran cantidad de personas escuchando lo que Juan estaba diciendo. Y en eso se aparece Jesús, llega Jesús y de manera inmediata lo que hace Juan es que busca que la atención se centre en Jesús. De manera inmediata hace la invitación para que los que estaban presentes vinieran y vieran a Jesús. Básicamente les dice: a ver, deja de tomarte tu café un momento, deja de comerle a tu dona, deja tu teléfono y pon atención, porque ya está aquí. El Cordero de Dios ya está aquí. Todos vengan y véanlo. Todos vengan y véanlo. Y Juan estaba muy interesado en que las personas vinieran y vieran a Jesús. Por eso vemos que él rápido hace que todos lo volteen a ver a él, sin importar que a lo mejor lo que él estaba diciendo era muy bueno, muy espiritual y nada por el estilo, sino él buscaba que las personas vieran a Jesús. Y la declaración que Juan hace acerca de Jesús en el versículo 29 era la primera impresión que muy probablemente estas personas iban a tener de Jesús. Entonces, la presentación que Juan iba a dar era muy, muy importante. Y tenía que hacerlo Juan de la manera adecuada.
debía ser una presentación que en primera instancia conectara rápidamente con los judíos y también que mostrara quién es Jesús, que mostrara la identidad de Jesús. Recuerdo que cuando estábamos en fiesta, Sergio me presenta con los de Mochis y él nos dijo: miren, él es David y él sirve en la iglesia en multimedia. O sea, a mí me gusta servir en multimedia, está chido. Pero la presentación que hace Sergio de mí iba encaminada a que yo pudiera conectar con ellos rápido. Y él me presenta: él es David, él es de Mochis. Entonces, en corto, hay algo que me conecta con ellos. En corto escucho el chilo que decimos tanto allá en Mochis, o los plebes, ¿no? Y entonces la presentación iba enfocada a eso. Iba a enfocar algo que tuviera yo en común con él, o algo que tuviera un significado para ellos. Y entonces Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Y esto toma mucho significado para los judíos. La imagen del Cordero se encontraba muy presente en todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los sacrificios que eran presentados. Por ejemplo, tenemos al Cordero que Dios le proveyó a Abraham en lugar de Isaac en Génesis 22, al Cordero de la Pascua con el cual los primogénitos del pueblo de Israel fueron salvados en Éxodo 12. Tenemos al sacrificio diario de las leyes levíticas del Cordero que se ofrecía mañana y tarde. Y tenemos al Cordero enviado al matadero en Isaías 53, entre otros. Y todos estos corderos eran un anuncio de la venida de Jesús, eran un anuncio de Jesús, apuntaban hacia Jesús. Entonces, para los judíos era algo que ellos tenían muy, muy metido en su mente, los corderos, o el cordero. Y también esta imagen contrastaba con la imagen del rey que Dios le prometió a David, que enviaría a liberar a Israel. Sin embargo, la presentación de Juan no se limita a esto. La presentación de Juan no se limita a que Jesús pueda conectar con los judíos, sino que apunta hacia la obra más grande y maravillosa que Jesús realizó. Apunta hacia la obra redentora de Jesús en la cruz. Y además, esta declaración de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo apunta hacia la solución al verdadero y más grande problema que tiene la humanidad, que es el pecado. Como consecuencia del pecado en el mundo, somos deudores delante de Dios, nos encontramos en una situación indigna delante de Él y alejados completamente de su presencia. Y lo peor, como dirán en mi rancho, somos incapaces de poder hacer algo por nosotros mismos para revertir la situación. Por eso es que el mundo entero necesita el sacrificio del Cordero de Dios. Sí. El mundo entero necesitaba el sacrificio del Cordero de Dios. Y esto para poder ser liberados de la esclavitud del pecado y para poder ser sacados de esa oscuridad en la que estaba el mundo. La diferencia entre Jesús y los corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento es que esos sacrificios eran temporales y debían estarse ofreciendo constantemente. Sin embargo, la obra redentora de Jesús fue un sacrificio único y eficaz para quitar el pecado del mundo. Fue un sacrificio único y eficaz para quitar el pecado del mundo. Y esta frase de quitar el pecado del mundo, algunos comentan que deberíamos de traducirlo como llevar y quitar.
Esto en el sentido de que Jesús llevó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo, o el pecado de todo el mundo, mejor dicho, y a través de su sacrificio es que se quitan el pecado del mundo. Y esto representa que el sacrificio de Jesús es suficiente para todas las personas del mundo sin distinción. No importa si eres judío, si eres italiano, mexicano, ecuatoriano, no importa. Es eficaz para todas las personas del mundo sin distinción. Sin embargo, el contexto general de la Biblia nos indica que es eficaz solo para quienes se arrepienten y creen en Jesús para salvación. El sacrificio de Jesús es eficaz para quienes se arrepienten y creen en Jesús para salvación. Y si es la primera vez que escuchas esto, este es el mensaje del Evangelio. Estas son las buenas nuevas de Jesús para tu vida. Y si te fijas, el Evangelio apunta hacia un solo hombre. El Evangelio apunta hacia un solo hombre y su obra. Y nos invita a que vengamos y lo veamos a Él. Y este hombre a quien apunta el Evangelio es Sergio. Es Jesús. Es Jesús. Y necesitamos venir y ver a Jesús. Y justamente esto es lo que está buscando demostrar Juan. Ahora si leemos el versículo 30, dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí en el versículo 30, lo que Juan hace alusión a lo que les había comentado a los fariseos un día anterior. Él, si te platico brevemente, él había mencionado que después de él vendría un hombre que sería mayor que él, y de quien hablaba en aquel momento, hoy estaba enfrente de ellos. Hoy estaba enfrente de ellos. Por fin se había revelado. Este hombre es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy también se te está presentando a ti. Lo que necesitas es venir y verlo. Para ir cerrando este punto, la frase del versículo 31, y yo no le conocía, la vamos a retomar más adelante, así que no se me desesperen. Pero después de eso dice: pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Entonces aquí Juan lo que hace en el versículo 31 es que vuelve a mencionar el propósito de su ministerio, o sea, el de Juan. Y el propósito del ministerio de Juan era preparar el camino para Jesús. Por ello es que en todo momento, y ahora de nueva cuenta, y es una constante que vamos a estar viendo durante todo el testimonio de Juan, es que él centra sus declaraciones apuntando hacia Jesús. En todo momento sus declaraciones apuntan hacia Jesús. Juan estaba convencido que su mensaje de arrepentimiento y el bautismo que él hacía apuntaban hacia Jesús, y que era solamente posible gracias a la obra redentora de Jesús. Es como si nosotros tenemos la ventaja que nosotros vemos el momento de la cruz hacia atrás, y Juan lo estaba viendo hacia enfrente. Aún no sucedía el sacrificio de Jesús, pero Juan ya estaba apuntando hacia eso. Jesús es el centro del Evangelio. Jesús es el centro del Evangelio. Y necesitamos venir y verlo.
Y esto en lo personal a mí se me hace bien chido, chilo diríamos por allá, ¿no? Porque no se trata de lo que yo pueda hacer o de lo que tú puedas hacer. No se trata de nuestros esfuerzos para poder pagar esa deuda que tenemos delante de Dios. No se trata de lo que pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Si el evangelio se tratara de mí o de ti, la neta, todos fracasaríamos. Y el resultado final sería frustración y la muerte. Porque por más que tú intentes hacer eso, nunca vas a poder vivir una vida que agrade, que obedezca a Dios en todo. Es imposible que nosotros por nuestra propia cuenta podamos revertir la situación en la que estábamos delante de Dios. Pero la gracia de Dios fue manifestada. Y afortunadamente se trata de lo que Jesús ya hizo. Y lo que Jesús ya hizo repercute completamente en nuestras vidas. Jesús es el centro del evangelio. Jesús, el Cordero de Dios, es el centro del evangelio. Él es la razón por la cual estamos reunidos hoy aquí como iglesia. Es la razón de que estemos celebrando. No sé ustedes, pero yo durante la alabanza, ¡wow! Yo sentí la presencia de Dios aquí. Yo sentía a Dios obrando en sus corazones, en el corazón de su iglesia. Y estábamos todos a una sola voz declarando a Jesús como nuestro Señor. Declarando que solamente por el poder de Jesús es que la oscuridad de nuestra mente es quitada. Que la oscuridad tiembla ante Cristo. Y estamos hoy aquí celebrando su obra. Estamos hoy aquí celebrando a Jesús. Y a partir de aquí, después de que Juan presenta a Jesús, y lo hace como ya vimos, invitando a las personas para que vinieran y lo vieran, y para que vinieran y lo vieran como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en los versículos que siguen, vamos a ver que Juan el Bautista empieza a utilizar algunos argumentos para demostrar la veracidad de esta declaración, para demostrar que que acaba de decir es verdadero. Y además para comprobar que solo Jesús era capaz de realizar la obra redentora en la cruz. Y además nos enseña más acerca del ministerio de Jesús y de quién es Jesús y de su obra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ven y ve a Jesús, el escogido de Dios, para bautizar en el Espíritu Santo. Ven y ve a Jesús, el escogido de Dios, para bautizar en el Espíritu Santo. Si leemos el versículo 32 nuevamente, vemos que, lo voy a leer y dice: Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Lo primero que podemos resaltar aquí es que Juan va a narrar un testimonio. Y el testimonio que va a narrar Juan no es una historia que alguien le contó, que algún chismoso y dijo: mira, ese barbón que está ahí. No fue así. Sino es un testimonio del cual él fue testigo ocular. Juan pudo presenciarlo por él mismo y puede dar testimonio fiel de lo que sucedió.
Y el acontecimiento que Juan está narrando aquí es el bautismo de Jesús. Este relato lo puedes ver también en los demás evangelios. Si no estás familiarizado con él, déjame te hago un breve flashback de lo que sucedió. Pues básicamente estaba Juan bautizando en el río Jordán como de costumbre. En eso llega Jesús y le pide ser bautizado. Pues primero Juan dice, no, pues Nel. Jesús dice, sí, debes de bautizarme. El punto es que al final Juan bautiza a Jesús, ¿no? Y Mateo 3:16 nos relata que los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Entonces, estamos recordando el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y si leemos aquí en el versículo 33, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y el versículo 33 tiene mucha carnita. Y aquí vemos que Juan añade aquí un detalle más que no es narrado en los otros evangelios. Y cuando hablo de Juan, que lo añade, obviamente Juan el Bautista, pero también lo retoma Juan el Evangelista, ¿no? El que lo escribió. Y se menciona que previamente Dios le había hablado a Juan el Bautista, diciéndole que sobre el que reposara el Espíritu, ese sería el escogido de Dios. Ese sería el escogido de Dios para la obra de redención. Y esto que Juan está contando, que está relatando, era el cumplimiento de esa señal que Dios le había dado. Estaba confirmando a Jesús como el escogido de Dios. Y además, y esto se me hace a mí maravilloso, porque no es nomás para Juan esta confirmación, es también para los judíos que estaban escuchando en aquel momento y también para nosotros hoy en día. Esto porque podemos hacer referencia a algunas profecías del Antiguo Testamento referentes al Hijo de Dios. Por ejemplo, una que está en Isaías 42:1 y otra en Isaías 11, versículos 1 y 2, donde básicamente nos dice que sobre el escogido de Dios se ha puesto o reposará el Espíritu de Dios. Entonces, todos estos eran argumentos que Juan estaba utilizando para afirmar o para confirmar que sobre Jesús estaba el poder de Dios y que Él era el escogido de Dios para la obra de redención. Jesús es el escogido de Dios. Y también en el versículo 33 es interesante ver, ahora sí voy a decirlo de que no le conocía, ahora sí lo vamos a ver, refiriéndose a Jesús. Y esto está bien chistoso porque, pues la neta, Juan y Jesús eran primos. La mamá de Jesús, o sea María, y la mamá de Juan el Bautista eran primas. Entonces ustedes no creen que, obviamente esto no lo dice la Biblia, ¿no? Pero muy probablemente crecieron juntos, a lo mejor jugaron en algún convivio, a lo mejor jugaron, hasta se pelearon por el carrito. Pero entonces muy probablemente es que Juan y Jesús ya se conocían, muy probablemente. Pero el conocimiento al que se refiere Juan es a la misión de Jesús como el Mesías. Y este conocimiento solamente pudo haber sido revelado a Juan a través o por el Espíritu Santo. Es algo que solamente venía revelado del cielo por el Espíritu Santo. Y de igual manera, es a través de la obra del Espíritu Santo
que nosotros podemos conocer a Jesús y que podemos venir y verlo. Solo es a través de la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos venir y ver a Jesús. Y otra vez en el versículo 33, les digo que había mucho que ver aquí. Juan realizaba otra distinción entre el ministerio suyo y el ministerio de Jesús. Y básicamente la distinción que Juan estaba haciendo es en el tipo de bautismo que Juan realizaba y el que Jesús iba a realizar. Juan, si recordarán, bautizaba en agua. Y el versículo nos dice, el pasaje nos dice que Jesús viene a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan era una señal de lo que venía a hacer Jesús. Era una señal del bautismo que iba a realizar Jesús, derramando sobre su pueblo el poder purificador del Espíritu Santo. Derramando sobre su pueblo el poder del Espíritu Santo. Entonces, solo a través de la obra de Jesús es que nosotros, su pueblo, somos bautizados en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo ha sido recibido por todos aquellos, y me incluyo, que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Y aquí la idea del bautismo del Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros de tal manera que somos envueltos o sumergidos completamente en Él. Y referente a esto, hay una frase que me gustó que dice John Piper, y se las voy a leer. Dice: la idea de este mensaje es que el Espíritu Santo se vuelve profunda e intensamente influyente en nuestras vidas. Cuando usted está sumergido en algo, es tocado en todo su ser por aquello en lo que está sumergido. Así que cuando Juan dice que Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo, quiere decir que se acerca el día en que las vidas de los hijos de Dios estarán hundidas o sumergidas en la vida del Espíritu Santo con efectos profundos y penetrantes. Entonces, debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se vuelve intensamente influyente en nuestras vidas, es que nos permite reaccionar o responder con fe y obediencia a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Es el que nos ayuda en nuestro día a día. Y esto solamente nos es dado por la obra de Jesús en la cruz. El Evangelio nos transforma, cambia nuestro corazón, cambia nuestras metas, cambia nuestras motivaciones, nos permite ver la vida con una cosmovisión bíblica y nos permite vivir una vida que agrade a Dios. Pero esto solo es posible gracias al poder del Espíritu Santo aplicado a nuestras vidas por la obra de Jesús. Solo es posible por la obra del Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo que fue aplicado a nosotros por la obra de Jesús. Déjame contarte algo brevemente. En las últimas semanas, personas a quienes yo aprecio mucho, personas cercanas a mí, a que la neta personas que yo quiero mucho, han experimentado situaciones que humanamente hablando son bien complicadas. Y en su momento
su fe decayó. Y en medio de esto, por la gracia de Dios, han podido venir y ver a Jesús. Y aunque las circunstancias aún no hayan cambiado en su totalidad, han aprendido a ver las cosas con otra perspectiva. Algunos de ellos han reafirmado su fe en Jesús. Inclusive, en algunos de los casos, se ha respondido una oración de mucho tiempo atrás y una familia completa está asistiendo de nueva cuenta a una iglesia. Y esto es a causa del Evangelio. Esto es a causa de las buenas nuevas de Jesús. Esto es a causa del Espíritu Santo obrando en las vidas de los que han venido y han visto a Jesús. Gloria a Dios. Y si tú estás pasando por una situación que ante tus ojos pueda parecer compleja, o que tú digas, no, pues de esta sí no la libro, aquí ya todo, te animo a que vengas y veas a Jesús, que recuerdes en quién has depositado tu fe y que puedas ver de nueva cuenta su obra redentora en la cruz. Te aseguro que Él te va a ayudar, que no te va a dejar solo, que te va a reconfortar y que te va a enseñar todo lo que ha sido diseñado para ti. Y si es su voluntad revertir completamente esta situación, créeme que Él lo hará. Pero de cualquier modo, Él te enseñará el propósito por el cual estás pasando esto. Pero ¿sabes? Necesitas venir y ver a Jesús. Necesitas venir y ver a Jesús. Y hasta aquí hemos hablado de la misión de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que Jesús es el escogido de Dios para esa obra. Y pues con todo lo que eso implica, ¿no? Pero ahora Juan el Bautista va a comenzar a cerrar su argumentación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ven y ve a Jesús, el Hijo de Dios. Ven y ve a Jesús, el Hijo de Dios. Y leemos de nuevo cuenta el versículo 34. Dice, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y Juan cierra su argumentación de lo que para mí de forma maravillosa. Juan no lo pudo haber cerrado de otra manera. Era la mejor forma en la que lo podía cerrar. Y aquí Juan usa dos verbos. Uno es he visto y otro he dado testimonio. Y esto nos indica que si bien Juan tuvo esta maravillosa experiencia, pero él también lo desea declarar de la forma más solemne, de la forma más maravillosa que es posible. Y nos quiere decir que no solamente lo vio, sino que es algo que marcó completamente su vida. Es algo que transformó su vida. Y que no solo lo está testificando en ese momento, sino que su testimonio aún permanece y nosotros en la actualidad podemos disfrutar de él. Y es un testimonio vivo.
¿Y cuál es el contenido de este testimonio? Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí, si se fijan, el título de Jesús es el Hijo de Dios, Juan lo menciona hasta el final. Y esto nos muestra, o esto produce un final, un clímax asombroso que está en perfecta armonía con el propósito del Evangelio de Juan, que es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de Él podemos tener vida eterna. Pero vamos a recordar de nueva cuenta el bautismo de Jesús, perdón. Si recuerdan el Mateo 3:16, que ahorita se los leí, podemos ver que pues ya Jesús es bautizado, y después de que Jesús es bautizado desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre Jesús, pero después se nos dice que oyó también una voz del cielo que decía a Jesús: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por ello aquí la expresión el Hijo de Dios se refiere al Hijo de Dios en el sentido más elevado que se pueda utilizar este término. Y además nos expresa una relación muy especial que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Y esto también tiene relación con lo que previamente Juan había dicho en el versículo 30, que era que Jesús era primero que Él. Y esto nos apunta hacia la preexistencia de Jesús. O sea, esto nos apunta a que Jesús no es de que haya sido creado para la obra de redención, sino que Jesús ha existido eternamente y ha estado en relación con el Padre eternamente. De hecho, si podemos leer los primeros versículos de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, vemos que dice que en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces nos apunta a que había una relación eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero también nos habla que Jesús es la revelación final de Dios. Es la revelación final de Dios que declara perfectamente la naturaleza y la personalidad de Dios el Padre. Como dicen por ahí, de tal palo, están dormidos ya, ¿verdad? No va a terminar, no se duerman. En Jesús podemos conocer perfectamente al Padre. Y podemos conocer perfectamente lo que el Padre quiere para nosotros. Y como dice Pablo en sus cartas, Jesús es la imagen del Dios invisible y es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Pudimos conocer a Dios el Padre a través de su Hijo. Eso para mí es maravilloso. Porque sin Jesús nunca hubiéramos podido conocer a Dios. Y además todo esto nos confirma una vez más que Jesús es el único capaz de llevar a cabo la obra de redención. Y esto a mí se me hace bien chido, la neta. Yo cuando leí esto me llenaba de gozo. Porque como ya dijimos, tratar nosotros mismos de revertir esta situación era una tarea imposible. Por más que te esfuerces, ibas a fracasar. Nada serviría. Pero la gracia de Dios se manifiesta a través de enviar a su Hijo, a Dios mismo encarnado, el único capaz de vivir una vida perfecta y de recibir el castigo que nosotros merecíamos.
Y por medio de este sacrificio que Jesús realizó, es que nosotros podemos tener acceso al Padre. Como Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ven y ve a Jesús. Ven y ve a Jesús, el Hijo de Dios y el único camino que nos lleva al Padre. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Y ahora nos toca a nosotros venir y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. Nos toca llevar el Evangelio. Nos toca llevar las buenas nuevas de Jesús al mundo, para que ellos, o sea, el mundo, puedan venir y ver a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y creo que Juan el Bautista nos da un buen ejemplo de cómo debe de ser nuestro testimonio acerca de Jesús. Es importante que en todo momento busquemos que el mundo entero centre su atención en Jesús. No en lo que tú eres, no en tus virtudes, no, nada de eso, sino que vengan y vean a Jesús. Que Jesús sea quien resalte. Es importante que podamos exponer el Evangelio y le demos el lugar que le corresponde a Jesús. Que le demos el lugar que le corresponde a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el Cordero de Dios, a Jesús como el escogido de Dios. Él es el protagonista, Él es el autor de nuestra historia de redención. Solo Jesús, solo Jesús. Familia, la salvación es del Señor. Y Jesús es el centro del Evangelio. Para comenzar a cerrar, no se vayan a relajar, apenas vamos a comenzar a cerrar. Recuerden que es 1 hora más de conclusión, ¿no? Ya, pues ya ves. Te animo a que reflexiones en lo que se estuvo exponiendo esta mañana. Y si es la primera vez que escuchas el mensaje de Jesús, o ya lo has escuchado antes y pues no has puesto tu fe en Jesús, te invito esta mañana a que puedas venir y ver a Jesús. Que reconozcas tu incapacidad para acercarte a Dios y reconozcas que la vida y obra de Jesús es lo único que te puede permitir venir a Dios. Y el llamado o la reacción ante esta verdad es venir en arrepentimiento, reconociendo que solo a través del sacrificio de Jesús es que tus pecados son perdonados y que tu deuda delante de Dios es pagada, pero necesitas arrepentirte. Y a partir de aquí, en tu vida se desencadenan una serie de acontecimientos con los cuales podrás disfrutar del poder transformador del Evangelio. Pero ¿sabes algo? El llamado es hoy. Hoy es el tiempo de venir y ver a Jesús. Hoy es el tiempo de venir y ver a Jesús. Por otro lado, si tú ya has puesto tu fe en Jesús y lo has declarado como el Señor de tu vida, te animo a que en todo momento, a pesar de las circunstancias, tu fe no desmaye. Que tu fe siempre esté puesta en Jesús. No en tus capacidades, no en tus talentos, sino en lo que Jesús ya hizo.
Confía en Jesús, ven y ve a Jesús. Pero sobre todo, te invito a que des testimonio de lo que tú ya has recibido. Que puedas dar a conocer al mundo la gracia que tú has recibido. Y que invites a más personas a venir y ver a Jesús. Y déjame terminar con esto. Ven y ve a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y resuelve nuestro mayor problema: estar alejados, en deuda y separados completamente de Dios e imposibilitados de revertirlo. Ese es el mensaje del Evangelio y Jesús es el centro de esto. Ven y ve a Jesús, el escogido especial de Dios, confirmado para la obra de redención. Como resultado de su obra, somos bautizados en el Espíritu Santo, que influye de manera intensa en nuestras vidas y permite que podamos conocer más a Jesús y vivir una vida plena que agrade a Dios. Ven y ve a Jesús, el Hijo de Dios, que al ser Dios mismo encarnado es el único capaz de quitar el pecado del mundo, por lo que nos llama a dar testimonio al mundo acerca de su vida y de su obra, poniéndolo siempre en el primer lugar, para que cada vez más y más personas puedan venir y ver a Jesús. Para que cada vez más y más personas puedan venir y ver a Jesús. Ven y ve a Jesús. Ven y ve a Jesús. Ven y ve a Jesús. Si me preguntan, ¿cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llamó? Amén. ¿Oramos?